Y la reina conoció el mar, lo presentía, lo adivinaba, aunque nunca lo había visto. El mar y ella, Isabel, nacida en la meseta, lúcida y grave, corazón de niña y voluntad de piedra, timonela segura del borrascoso barco de Castilla, color de trigo el pelo de Isabel, ojos azules y transparentes con irisaciones áureas y verdosas. Dentro del pecho, el martilleo del mar, la serenidad del mar que ella jamás había visto, mar soñado y ansiado desde Castilla, desde siempre. Ahora, Isabel está en Sanlúcar, embebecida entre palmeras y arrayanes. Duendecillos musicales le alivian incluso el peso de la corona. Hace poco que Isabel ha tenido un príncipe, un niño de nombre Juan, y la maternidad reciente le predispone a la fascinación. Esta Sanlúcar infantil, juguetona, voluptuosa, fragante, la hipnotiza. Ella la conocía a través de los trovadores y juglares mesetarios que lamentablemente cantaban de memoria. Pero Sanlúcar no cabe en trovas y romances, ni siquiera cabe en las palabras, acaso en la música, en la secreta música del río. Lejanos parecen ahora los recios troveros castellanos, aquel coplero supersticioso y sobrecogido alrededor del degollamiento de don Álvaro de Luna. Majestades, los duques de la casa de Medina Sidonia ponen a vuestros pies el señorío de Sanlúcar, borde de la mar océano, por donde el sol se esconde cada tarde. Buenas tardes, amigos de 8 Televisión Jerez y de la Fundación Puerto de América. Estamos también con un personaje muy relacionado con nuestro mundo histórico de Sanlúcar, y es ella Pilar González de Gregorio Álvarez de Toledo. Pilar, muchas gracias y bienvenida a 8 Televisión. Gracias por haberme llamado. Cuando hablamos de los duques de Medina Sidonia de Sanlúcar, ¿qué significa para ti, para tu familia, el ducado y ser descendiente de Guzmán el Bueno? Bueno, pues significan mis raíces, significa que eso lo he sabido yo desde pequeña, que he visto que era algo que estaba marcado en la ciudad de Sanlúcar desde pequeña, que yo siempre he sentido mucho cariño y mucho tirón por Sanlúcar, siempre me gustó y siempre me atrajo. Y siempre vi esa huella de la familia, esta iglesia, el escudo. Me di cuenta que esas raíces que yo tenía de familia también eran las raíces de la ciudad y de otros sitios relacionados con nuestra familia que durante muchos siglos estuvieron muy unidos, y ellos pues fueron promotores, los marcaron de alguna manera. Y entonces es un nombre que significa también unas raíces y un pasado para muchos sitios de Andalucía. Y cuando se ha desarrollado tu vida también intelectualmente, histórica, literaria, como escritora, ¿en qué medida ha influido ese bagaje histórico de tu familia, esa necesidad de contar cosas? Bueno, yo pienso que lo que sí ha podido influir sobre todo es que te pone en contacto con el pasado. Y de alguna manera te interesa, enseguida lo conoces, lo incorporas, ese pasado, y entonces lo estudias más, entonces te pone en contacto con una serie de cosas antes que a lo mejor si hubiera nacido en otra familia. Entonces, de alguna manera, yo me he sentido atraída por todos estos temas históricos, por el arte, por el pasado de las ciudades, por las señas de identidad, por ese mundo tangible, ¿no?, del pasado y que existe en los centros, y yo me he sentido atraída por eso, quizá a lo mejor también por haber sido consciente de que ese pasado formaba parte de nosotros de una manera un poquito especial. De una manera especial. Cuando tú escribes, y en concreto la novela histórica, ¿qué diferencias ves tú en la manera de escribir normal y ese contenido histórico? Que tú también haces acopio de personajes históricos para trasladárselo a tus lectores. Bueno, yo la verdad he escrito una novela histórica. Luego he escrito bastantes otras cosas, no tantas como quisiera, porque ahora mi trabajo no me deja, y a mí me cuesta mucho escribir y mucho tiempo. Yo lo hago con mucho tiempo y con mucha dedicación, y entonces cuando realmente estoy escribiendo me tengo que dedicar casi exclusivamente a eso, y ahora no puedo porque
tengo un trabajo que tiene una parte de vida social también importante y de tener que acudir a muchos actos culturales y todo, y no me deja tiempo. Pero la novela histórica, yo creo que en los sitios tan marcados de historia como Sanlúcar, como en estas zonas, todos tenemos una novela histórica, porque todos hemos vivido en una ciudad con un riquísimo patrimonio histórico. Hemos oído las historias de los abuelos, de otras generaciones pasadas. Siempre nos han contado esto en la época de la guerra. Creo que la novela histórica es una novela para todo el mundo. ¿Y le sigue interesando al ciudadano normal ese tipo de escritura? ¿Tú cuál es tu opinión? ¿Sirve para formarlos, para darle cultura además, Pilar? Bueno, yo creo que sí, porque además muchas cosas están basadas en la memoria, las costumbres, los ritos, las tradiciones, las ferias, las fiestas, y luego las pequeñas historias de cada familia, lo que hicieron en ciertos momentos importantes en la época de la guerra, cuando nacieron los abuelos, cómo era la vida entonces. O sea, que hablamos de la gran historia, pero todo el mundo ha sido protagonista de la historia. Cuando sabemos que vienes y vas a Sanlúcar constantemente durante el año, ¿cuáles son las razones principales que te provocan esa llamada, que te hacen volver cada cierto tiempo? Pues mira, a mí es que me encanta Sanlúcar, y si no vengo más es porque ahora no puedo, porque ahora también tengo una serie de cosas de las que me tengo que ocupar en la provincia de Soria, que heredé de mi padre, y también por mi trabajo en Madrid. Pero a mí me encanta Sanlúcar, a mí el colorido de Sanlúcar, la vida. Siempre desde pequeña me sentí muy atraída y siempre me sentí parte de esto. Y me encanta venir. Cuando llevo un tiempo sin ir a Sanlúcar, la verdad es que lo noto y no me gusta. Me parece que tengo una parte de mí que ahí estoy renunciando a ella. Ajá. Desde fuera se pueden ver las cosas de manera distinta. Te lo digo porque tú, que eres una enamorada de Sanlúcar, quizás también puedes ver con más objetividad cómo somos los sanluqueños, cómo sacamos adelante nuestro día a día. ¿Tú nos tendrías a lo mejor alguna recomendación más específica que dirías, pues mira, a mí me gustaría que Sanlúcar se encaminara por aquí o por allí? Bueno, yo lo que pasa es que soy muy poco de juzgar. Yo más que nada soy de observar. Yo soy muy espectadora, ¿no? Sí. Y entonces a mí me gusta la manera de hablar de Sanlúcar, lo abierta que es la gente, el sentimiento, digamos, bastante optimista de la vida, a pesar de todo, porque incluso aunque cuenten cosas tristes, que estamos pasando una crisis muy difícil y un momento económico muy difícil, pues lo cuentan con alegría, con gracia, porque les divierte divertirse. Entonces, pues, ¿qué es lo que me gustaría en Sanlúcar que se hiciera más? Pues que se apreciara más ese enorme fondo histórico que tenemos, que eso lo vivieran como una riqueza, que lo potenciaran más. Yo creo que se podría conseguir en Sanlúcar que ese patrimonio histórico pues fuera una fuente importante también económica. Claro. Y que se le sacara más partido. ¿Para eso tendrías alguna fórmula, algún instrumento, alguna receta mágica o constancia, el día a día, y que todos nos pusiéramos las pilas, por decirlo de alguna manera? Hombre, yo creo que habría que ponerse las pilas en cuidar lo que queda. Lo has dicho, lo que queda, ¿no? Sí, cuidar lo que queda, porque ha habido muchas agresiones. Entonces cuidar el patrimonio que nos queda, las calles, cómo se restauran las casas. A mí me ha parecido muy peligroso esa última corriente que ha habido rompedora de poner de repente algo más moderno, que choque, que se note. Pues verdaderamente muchas veces es tremendo. Por ejemplo, si uno va a Venecia, si uno va a Italia, si uno va a unas ciudades que están ya muy marcadas por un patrimonio histórico, es más, a veces yo prefiero una imitación, claro, que no algo rompedor, que ya te saque de ese contexto, sí, de esa manera, y que es muy agresivo muchas veces. Entonces yo pienso que debería cuidarse ese entorno de Sanlúcar, deberían cuidarse incluso los viejos comercios, incluso aunque cambien de manos, pero que esa fisonomía antigua y tan bonita de Sanlúcar no se perdiera. Se puede mantener, ¿no? Y luego hay un patrimonio también inmaterial en Sanlúcar muy importante, y entre ellas está la Basílica de la Virgen de la Caridad y la propia patrona
de la ciudad. ¿Qué es para ti la Virgen de la Caridad, Pilar? Bueno, pues la Virgen de la Caridad para mí una gran devoción que yo siento, y yo todos los años voy y no me gusta nada estar fuera de Sanlúcar, la Virgen de la Caridad. Participo, estoy, para mí es como un remanso de paz el ir allí a la novena, que la cuidan muchísimo, con la música, con las flores, y es un momento de emoción para mí muy bonito y necesario. Y la procesión, es decir, esa expresión procesional, nosotros en nuestro sur, en todas estas ciudades, necesitamos muchas veces ser extrovertidos, incluso con la fe. Esa manifestación de la procesión de la Virgen de la Caridad, ¿cómo la ves o la vives? Pues algo muy bonito, una expresión de fe popular. Bueno, todo esto, como sabemos, empezó con la Contrarreforma, pero es que corresponde mucho a la manera de vivir afectiva, religiosa de todo un pueblo. Y luego el cómo se cuida, ese paso tan bonito, los nardos, es que es de una plasticidad, de un equilibrio, y luego la emoción de la gente, porque a muy poca gente deja indiferente la Virgen de la Caridad, y eso se ve porque todo el mundo está en la calle, la gente está un poquito más arreglada, están muy atentos a ese paso, se vuelcan con esa patrona, el paso es maravilloso. El recorrido que se hace por Sanlúcar, yo le tengo un cariño enorme y me parece muy bonito y me parece muy enriquecedor y me parece una mirada interior y que se exhibe ese día y que es muy necesario que continúe y que no se pierda, aparte de las cuestiones religiosas, aparte de las cuestiones de fe. Creo que es una buena cosa del ser humano que se exprese en algo tan bonito como esa procesión de la Virgen de la Caridad. Aquí en 8 Televisión hay un programa de Semana Santa, cofradiero, muy importante. De esa experiencia que tú tienes de las vivencias en Sanlúcar de Barrameda en torno a las cofradías desde tu infancia hasta ahora, ¿tú crees que hay un movimiento más social en torno a ese seguimiento de las cofradías o de la fe propiamente dicha? ¿Qué te parece a ti? Bueno, yo creo que hay las dos cosas, porque siempre en la vida lo religioso ha estado mezclado con lo humano, y eso por eso lo usó la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica, cuando llegó el Concilio de Trento, precisamente el barroco es una creación del Concilio de Trento y de la Iglesia Católica. ¿Para qué? Para luchar con el protestantismo, que era más aséptico, más desprovisto de símbolos, más intelectual, digamos. Entonces la Iglesia Católica se sirvió también de esas tradiciones que existían incluso desde el mundo romano para ponerlas al servicio de la religión y para que expresaran la emotividad, el ansia de belleza de un pueblo también. Es que eso es muy bonito, ponerlo al servicio de Dios. Por eso también la música y por eso tantísimas cosas. O sea, yo creo que esa visión de la Iglesia fue una misión civilizadora, fue una gran misión civilizadora de Europa, porque era el poner todo ese prestigio de esa belleza, de ese arte con mayúsculas, al servicio de Dios, y muy educador de los espectadores, que estaban en contacto con cosas maravillosas que eran de todos y que las podían ver, y que eso de alguna manera tenía un impacto en su manera de vivir, en su manera de ver la vida. Sí. Sin embargo, hay alguna línea de párrocos o de sacerdotes en los cuales hacen especial hincapié en que no se produzca un distraimiento en torno simplemente al acto estético o a la apariencia, en sacrificio de lo más profundo de la religiosidad, a lo mejor, ¿no? Por supuesto, es que hay las dos cosas y es muy difícil separar una cosa de otra, y además cada uno vive la fe de una manera. Sí. Pero ¿por qué va a ser mala la belleza? ¿Por qué va a ser mala la exhibición de la belleza? Yo pienso que ese empobrecimiento de los ritos que se produjo en el Vaticano II, no sé yo si en nuestra Europa ha sido tan positivo, porque yo no he visto que la práctica del catolicismo haya aumentado. Y yo me acuerdo que aquella religiosidad que vivíamos de niños, ese misterio de la misa en latín, de espaldas, a mí es algo que me encantaba.
O sea, yo de alguna manera creo que nuestra educación artística, que nuestra educación de la belleza, que es algo muy noble del ser humano y muy espiritual y que también te conduce hacia Dios, el que eso lo potenciara de la Iglesia Católica ha sido una gran riqueza. Y eso ha redundado en que la gente se eduque paralelamente en sus conocimientos religiosos y en los artísticos, porque hay una línea de arte que se está manteniendo a lo mejor exclusivamente o principalmente por las cofradías, ¿no? Yo creo que ha sido en general muy positivo, porque todo lo que sea apartar al ser humano de lo más inmediato, de lo más miserable, de lo más material, digamos, todo lo que sea, darle una trascendencia y ponerle en contacto con cosas mejores, con cosas más bonitas, con cosas culturales, siempre le va a hacer evolucionar positivamente y que además le va a producir un sentimiento religioso y un sentimiento de emoción. Pero ya es una emoción siempre buena y una emoción provocada por algo más espiritual y más intelectual también. Cuando hablamos de divulgar la cultura, si te oímos hablar a ti, habrá personas que dirán, es interesante lo que está diciendo y cómo lo está diciendo. ¿Tú crees que para decir una cosa hay varias maneras? ¿Está también la elegancia como parte de transmitir el fondo de las cosas? Bueno, yo creo que es una manera de expresarse, que quizá a unos les guste más de una manera y otros de otra. Yo de lo que quería hablar sobre todo es de la emoción estética. Y esa emoción estética en Andalucía hay una gran dosis de emoción estética que es muy bueno. Y para eso lo ha usado la Iglesia Católica, para hacer llegar la religión al fondo de los ojos y del corazón de la gente. Y aunque no hiciera llegar la religión, lo que hace llegar siempre es bueno. Que no cabe duda que después se mueven una serie de cosas, pues siempre se mueven en el ser humano, con todo. Es muy difícil separar qué es lo que es vanidad, qué es lo que es... Nadie somos perfectos, pero incluso la vanidad, si se encauza así, se encauza mejor. Sí, el fin lo justifica, ¿no? Claro. Ese paradigma de la manera estética de presentar la religiosidad está en la Virgen del Rocío. ¿Qué opinas al respecto de esa manifestación religiosa de casi toda Andalucía, que es la Virgen del Rocío? Bueno, pues también maravilloso, también una fiesta preciosa, una Virgen maravillosa que también tiene, bueno, qué duda cabe, una enorme influencia en toda Andalucía. Yo he estado 3 veces en el Rocío, me gusta mucho y ver por lo menos cuando sale la Hermandad del Rocío de Sanlúcar y ver la salida de la hermandad y hacer por lo menos un poquito el camino. Yo lo he hecho 3 veces. Es fantástico el Rocío, por supuesto. Todas las todas esas tradiciones religiosas andaluzas a mí me gustan. ¿Y ese contenido espiritual te ha llenado esos 3 caminos del Rocío? Es decir, has cogido... También porque yo soy religiosa, pero yo quizá siempre digo que yo tengo la fe del carbonero, que es la que mi biografía me permite, pero esa fe ha estado en mi caso muy potenciada por la emoción estética desde pequeña. ¿Y cómo ves tú a las nuevas generaciones en torno a compartir esa fe, Pilar? Pues mira, yo lo que sí veo es que a lo que son el fenómeno de las procesiones, de la patrona, de las cofradías, mueve a la gente y le pone en contacto con la iglesia, a lo mejor gente que si no, no pisaría la iglesia, o que solo la pisa a veces en esos momentos, pero por lo menos la pisa. Vale la pena. Vale la pena, por lo menos queda ese pozo de religiosidad, de tradición, de belleza, ese pozo de la parte noble del alma humana. Entonces, pues bueno, pues habrá una serie de gente que esos días pues son costaleros, son nazarenos, se ponen debajo de un paso. Si eso se lo quitas, estarían todos los días de botellón. Bueno, pues esos días no estarán de botellón a lo mejor, o a lo mejor se van luego, pero no hay solo botellón, hay otras cosas. Vamos a ir unos momentos de recomendaciones en 8 Televisión, pero antes, ¿nos podrías esbozar para abordar la segunda parte del programa algún proyecto literario o de escritura que tengas ahí todavía guardado en el cajón para cuando tu tiempo de trabajo te lo permita? Sí, bueno, tengo 2 proyectos literarios guardados en el cajón. Uno está hecho ya, que estamos luchando por él, porque fue un encargo que me hicieron.
fue un encargo que me hizo un jesuita amigo mío, y que es un libreto de ópera que ya escribí, y está la ópera ya terminada, sobre San Ignacio de Loyola. Ajá. Y ahí tuvimos un primer encargo que no funcionó, y ahí estamos buscándole una vía, porque además el músico es estupendo, que es Tomás Aragüés, un especialista en música religiosa, y un compositor que ya tiene una edad, absolutamente maravilloso, porque además no es una música muy contemporánea, es una música moderna, pero una música pues con mucha armonía, una música que puede gustar a todo el mundo. Y lo hice, fue una labor difícil porque lo hice por encargo y basándome en el libro Solo y a pie del padre Tellechea, que es la biografía más bonita, digamos, y más poética de San Ignacio de Loyola. Entonces lo hicimos con una visión también un poco cercano al music, en el sentido de que la gente al music y a la ópera barroca, sí. Es decir, que la gente se enterara de lo que es la vida de San Ignacio y se involucrara y le divirtiera conocer qué es lo que pasó, cuál fue su vida, en síntesis, digamos. Entonces, por lo cual, pues el coro tiene mucha importancia, porque el coro actúa de narrador, y ahí estamos para sacarla adelante, que espero que con el tiempo si lo consigamos, porque bueno, se sabe que poner una ópera en marcha es un proyecto caro y complicado, pero ahí estamos. Y luego tengo una novela que la tengo digamos vendida y firmado el contrato a una editorial muy buena, pero que desde hace 3 años no encuentro el momento de poderla escribir, porque... Pues vamos a ir a unas recomendaciones de 8 Televisión. Estamos con Pilar González de Gregorio, volvemos de un ratito aquí en Puerto de América. Hasta ahora, amigos. Otoño de 1477, Guadalquivir abajo. Isabel ha descubierto una España nueva y fértil, casi virgen. Paisajes ubérrimos, toros y caballos deslumbradores sobre las alegres lejanías marismeñas. Al fin, Sanlúcar, apoteosis de campanas y pañuelos, hasta 100 galeras y navíos empavesados. La atronadora pólvora de bienvenida. El pueblo desbordado hasta la orilla con trompetas y atabales y ministriles altos. Huele a mosto reciente, a pesquería. Es tiempo de feria y vendejas, gentes de extrañas lenguas y tratantes del país, tenderetes sedosos, multicolores y barracones promiscuos donde ocurre de todo, donde todo se compra y todo se vende. Un rictus de asombro cruza el rostro de Isabel, la austeridad mesetaria medio escandalizada ante tamaño boato popular. Desde el fondeadero hasta la arena, el puente de madera sentado sobre toneles, cubierto de tapices ricos y paños de seda, esperaban, además, juntos y también enderezados, que era una maravilla. Hasta 2000 de a caballo, los cuales comenzaron una escaramuza que era muy de ver. A la cabeza de tamaña prosperidad y tanta fuerza, los duques de Medina Sidonia. Ellos han destinado para los egregios huéspedes la fortaleza nueva. Añadida a la vieja torre sarracena, ocupa el borde de una barranca en suave declive hasta la playa. Aquella misma tarde, desde el ala de la torre, Isabel conoció al gran enemigo. Era ese inaccesible mar en la tempestad y tenebroso en la calma, vomitorio permanente de invasores y de piratas. Amigos de Fundación Puerto América y de 8 Televisión, seguimos con Pilar González de Gregorio. Estábamos hablando de esa novela que estaba en el cajón y que saldrá a la luz, bueno, pues cuando encuentres tiempo dentro de tus quehaceres, ¿no? Cuando encuentre tiempo, a no ser que la editorial se canse. Meta prisa. Meta prisa. Pero es que no puedo, porque mi trabajo en Christie's me impide el dedicarme a otras cosas. ¿En qué consiste tu trabajo en Madrid en concreto? En Madrid. Yo tengo un trabajo que no es de dedicación exclusiva,
pero no tengo que ir absolutamente todos los días, pero al final casi todos los días voy, o casi todos los días me dedico a un asunto de Christie's. Yo soy la presidenta, pero no soy solamente relaciones públicas, también aconsejo, también me meto en toda la marcha de los negocios de Christie's España. ¿Que en realidad qué hace la compañía, Pilar? Bueno, nosotros hacemos, es una casa de subastas muy muy prestigiosa para arte en general de alto nivel. Bueno, se organizan subastas, como todo el mundo sabe, también ventas privadas. Hay 80 categorías diferentes de ventas, o sea, vendemos arte, vendemos pintura, vendemos escultura, libros, manuscritos, joyas, bueno, muchísimas cosas. Entonces pasan por nuestras manos cosas maravillosas, y también afloramos mucho arte, ¿no? Arte que no se sabe que existe, y entonces de alguna manera también proveemos a los museos y sacamos a la luz mucho arte que está escondido, que no está controlado, y que en un buen día sale. Arte de gran calidad, porque nosotros estamos siempre en la calidad privadas. Importante, sí, que está en manos privadas. Por supuesto, nosotros todo lo hacemos legalmente, entonces hacemos también ventas privadas, y somos la casa de subastas mayor del mundo. Es la que está en más países. Tenemos 12 salas de subastas diferentes en diferentes países, y estamos presentes en 34 países, y tenemos una red enorme, y estamos en contacto con todo lo mejor. Entonces es un trabajo muy enriquecedor, un trabajo que te hace viajar, que te hace conocer, que te hace que pasen por tus manos cosas fantásticas, y que te mantiene pues muy próximo al mundo del arte y muy viviéndolo. ¿Todo el mundo sabe el patrimonio que tiene? Digo, a la hora de valorar, si algún propietario pone en vuestras manos determinados objetos o colecciones, ¿realmente la media sabe la gente lo que tiene en cuanto a valoración de su patrimonio artístico? Pues normalmente no. Hay muchísimas sorpresas. Hay veces que hay sorpresas desagradables, porque parece que las cosas son buenísimas y luego pues se ve que no lo son, o que no están bien, digamos, bien catalogadas, o que no son auténticas, o que la atribución no estaba bien. Y a veces hay lo contrario, a veces hay sorpresas también. A veces son las menos, pero a veces hay sorpresas maravillosas y obras de arte magníficas que se encuentran en sitios insospechados, también lo hay. Sí. Cuando hay transmisión patrimonial en las familias, me refiero a las herencias, a los legados, también aflorará mucho patrimonio que llegará a vuestras manos, ¿no? Claro, un nuevo propietario que dice, esto lo tengo, se puede enajenar, claro, ¿qué valor tiene? Hay muchas veces que a la hora pues de dividir, o si no, también muchas veces pues por altibajos de la fortuna, o porque hay gente que prefieren cambiar y decir, bueno, pues ahora no quiero tener esta colección de arte tan antiguo y prefiero coleccionar en algo más contemporáneo, más vanguardista, pues por montones de razones. Pero no cabe duda que acuden a nosotros y también compran mucho, o sea, también la gente compra, la gente ve nuestros catálogos, la gente también trae a España, o sea que es un intercambio, sale y entra. Para nuestros amigos de 8 Televisión de toda la provincia de Cádiz, creo que también para centrar tu personaje sería idóneo trasladarles que eres hija de Luisa Isabel Álvarez de Toledo, duquesa Medina Sidonia. ¿Qué influencia intelectual ha tenido para ti esa figura de la duquesa de Medina Sidonia fallecida? Pues por supuesto que la ha tenido. Mi madre no fue una madre al uso, digamos, fue una persona con una personalidad muy marcada, fue diferente, pero claro, sí, claro que tuvo influencia, y claro que me puso en contacto con muchas cosas, claro que, como a todo el mundo le pasa, no sería yo la misma persona si hubiera nacido hija de otra madre o en otro sitio. ¿Y la vinculación con Sanlúcar en concreto? Pues la vinculación con Sanlúcar en concreto fue a través de ella, claro, porque es ella la que nos trajo desde pequeños, pero yo sentí siempre desde niña, desde que tengo uso de razón y recuerdo, una atracción enorme
por la vegetación de Sanlúcar, el calor. Me acuerdo del mercado al lado de la casa, los burros al lado de la Cuesta de Belén, sí, ataos, como era bajo de guía. También tuve yo una tata que era de Sanlúcar que me paseaba por aquí por allá, que como estábamos muchas veces en Madrid, cuando llegábamos se volvía loca y me llevaba a muchísimos sitios para ver a su gente y a sus amigos, y yo empecé a querer Sanlúcar y los colores y los olores y la vida. Entonces la gente estaba muchísimo en la calle. Yo recuerdo muchísima gente en la calle, más que ahora. Sería porque había muchas casas de vecinos y pocos sitios. Y se hacía vida en las aceras y en la calle. Se hacía vida en las aceras en la calle. Yo me acuerdo en el barrio alto, en las sillas, la gente. Y luego pues esa vegetación, esos olores, esa alegría, el mar, las bocinas de los barcos, no sé, yo siempre me sentí fascinada por Sanlúcar. Y dentro de Sanlúcar está la casa de Mía Sidonia. Para los que no estamos muy avesados en las transmisiones de los títulos, en concreto, el título de Duque de Mía Sidonia, ¿en manos de quién está en este momento? De mi hermano mayor. De tu hermano mayor, que es el número 22 número de la 22 casa. Del Ducado de Medina Sidonia. Y los títulos anejos a la casa, ¿cómo se transmiten? Bueno, se pueden repartir. Yo prefiero no hablar de un caso que me ha tocado de cerca y que fue una injusticia con un sobrino mío, que además ese título lo que está ahora es en desuso. O sea, se ha conseguido que esté en desuso, que no lo tenga nadie. Pero en general los demás títulos de la casa que se han llegado hasta hoy, que es Marqués de los Vélez, Villafranca del Bierzo y Condado de Niebla, todos los tiene mi hermano mayor. Nosotros lo vamos a traer dentro de unas semanas a la Fundación Puerto de América, y para que recoja el premio Capitán de Galeones, porque creemos que esa figura del descendiente actual y del duque con el título vigente es importante para toda la ciudad de Sanlúcar. ¿Qué crees tú que le puede transmitir al ciudadano de Sanlúcar en visualizar quién es el Duque de Mía Sidonia actualmente, para lo que estamos hablando de historia de Sanlúcar y desde la tradición de Guzmán el Bueno hasta la fecha? Bueno, pues ponerle cara a la persona que hoy en día es depositario, digamos, de esa tradición histórica, porque hay mucha confusión con el tema de la Fundación Medina Sidonia y todo eso. Pues ponerle cara a que sigue la continuidad, que hay un actual Duque de Medina Sidonia, quién es, y ponerle cara a esa tradición histórica de Sanlúcar, de la que hablan pues todos los monumentos y todas las miradas, digamos, al pasado de Sanlúcar. Cuando hablas de confusión es porque hay una serie de intereses que son comunes o no, y que los hermanos, los allegados, otros partícipes, no tenéis claro hasta la fecha. Bueno, claro, es que tenemos un conflicto, como es lógico, tenemos un conflicto con la fundación, porque la familia estamos totalmente aparte de esa fundación y eso no es legal. Entonces nosotros estamos luchando porque se reconozcan nuestros derechos y también porque se llegue a una solución que sea beneficiosa para el mantenimiento de la tradición histórica y del legado del archivo, del palacio, de todas las colecciones que se encuentran ahí, pero que se haga dentro de la legalidad. O sea que ese aforismo... Para que haya una garantía de futuro y de buen funcionamiento. Para Sanlúcar y para los intereses de todos, y para ¿no? los intereses generales. O sea que defiendes ese aforismo de que más vale un mal acuerdo que un buen pleito. Bueno, sí, pero a veces no hay posibilidad del acuerdo. Yo pienso que ahora, si se hace un acuerdo, tendrá que pasar por las autoridades culturales, que son quienes podrían llegar a una solución. Pero ahora, en este momento, lo que es por las dos partes, pues no ha habido posibilidad de acuerdo. Hay que esperar. No, hay una lucha legal y es digamos, una situación que está en los tribunales. Sin embargo, de los hermanos, la que está más próxima a Sanlúcar del día a día eres tú, ¿no? ¿Cuál es tu futuro en Sanlúcar? ¿Qué quisieras que fuese Sanlúcar para ti de hoy para mañana? Vamos a ver, yo siempre quiero estar y estaré vinculada a Sanlúcar, venga más o venga menos, porque tenga trabajo, porque tengo ahora
todo lo de mi padre en Soria, pero yo siempre quiero estar vinculada a Sanlúcar y además es que si no lo echo de menos, a mí me gusta venir aquí en Semana Santa, venirme a pasar mi temporada de verano, tengo muchos amigos, Sanlúcar es parte mía. Yo, eso además de todo ha sido una elección personal, porque yo como tenía claro que quería seguir estando aquí, pues me busqué mi casa, tengo una casa en Sanlúcar. ¿Nos puedes contar algo de tu casa? ¿Cuáles son los antecedentes de tu casa? ¿Qué fondo patrimonial tiene? ¿A quién ha pertenecido? Pues mi casa es una casa que es parte del siglo XVII, era una parte de una antigua casa de cargadores de Indias, del Palacio de los Ontañones. Busqué mucho tiempo casa en Sanlúcar y llevaba yo 2 o 3 años. Yo vi una cantidad de casas en aquel momento y entonces eran enormes y esta pues reunía muchas condiciones. Tenía un jardincito, una escalera estupenda y mucha gente piensa que como es una casa antigua y todo, pues que tenía vinculación con mi familia, y yo a mí a veces me hace gracia porque se lo compré a un señor que era el dueño del astillero de Bonance, que además estuvo complicado en el tráfico de drogas, el pobre, no sé si podemos decir el pobre, entonces por eso me hace gracia, pero bueno, yo compré esa casa porque más o menos estaba dentro de las características que yo busqué, de lo que yo busqué, y es una casa que tiene todas las tradiciones andaluzas: patio, un pequeño jardincito, el aljibe, el pozo, y bueno, y me siento muy contenta de tener esa casa. La he tenido ya pues desde el año 87. Y luego una cosa que yo reivindico muchísimo es la cal, porque yo no piqué las paredes ni nada, y entonces yo sigo encalando. Y esas rugosidades de la cal que a mí me encantaron desde pequeña, yo las sigo teniendo. Me negué a picar y entonces seguimos esos muñecos, como se llaman, que pinta la cal. Bueno, yo encalo por dentro y por fuera. Sigo conservando los materiales de toda la vida. Los materiales y los colores de toda la vida. ¿Tú crees que habría una Sanlúcar más rica si se hubiesen mantenido ese tipo de casas, Pilar? Bueno, por supuesto, es que yo eso lo veo, por ejemplo, en Provenza, en el sur de Francia, que yo estuve veraneando una serie de años allí y todo. Por ejemplo, en Provenza, todos los pueblos de Provenza, las casas que son nuevas o viejas, solo se pueden recubrir de se llama el crépis provençal, que es el revestimiento tradicional de allí, que es una arena que al principio es amarillenta y luego se pone rosada con el sol. Cuando le da el sol se pone un poco rosa, y entonces todas tienen que estar en determinadas zonas, tienen que estar recubiertas con ese, digamos, ese revestimiento es provenzal tradicional. Y las ventanas y las puertas solo pueden estar pintadas en 3 colores, que son los tradicionales: en marrón, en azul y en verde. En uno de esos 3 colores pueden elegir entre 3 colores y siempre el mismo. Hay un criterio definido a claro, mantener. en Italia pasa igual. Por eso se han mantenido en las ciudades, por eso se ha mantenido la estética. Aquí ha faltado eso. O sea, sí se conservaba en la casa, pero podía uno hacer lo que le diera la gana, poner azulejos, y claro, la fisonomía antigua de las ciudades pues se va perdiendo. Y eso en un casco histórico pues es una pena. ¿Tú crees que también, ahora que estamos hablando de que toda la administración tiene tantos asesores, sin embargo, para determinadas ordenanzas municipales sí que funcionarían determinados asesores históricos, documentados o artísticos, ¿no?, que trazaran la línea por donde debe ir el futuro de una ciudad? Claro, y que a veces que pusieran un poco, cuando llegan esos momentos, digamos, que esa fiebre urbanística que llegó, que uno miraba Sanlúcar y era un mar de grúas, y decías, pero si es que ¿quién va a seguir comprando todos estos pisos que se están construyendo? O sea, se veía venir que eso era una burbuja, que algún día... Bueno, pues en esos momentos hay que poner coto a eso. Y al final resulta que es muy saludable económicamente, porque si no hubiera habido el exceso de construcción que hubo, también hubiera habido menos problema económico después. Claro. ¿Cuál ves tú el futuro más o menos a corto plazo de Sanlúcar, Pilar? Bueno, yo es que la verdad no soy adivino. Lo que espero es que la crisis vaya, no sé cómo decir, vaya amainando, y que la gente, que haya un poco menos paro, que haya un poco más de futuro, que la juventud se pueda quedar un poco.
Yo pienso que hay que reorganizarse y reestructurarse en profundidad para que se pueda encontrar un nuevo medio de vida y que no se muera la ciudad. Como nos has hablado de tu trabajo antes de finalizar, ¿qué importancia tiene para ti el saber comunicarse, el saber pertenecer a la sociedad y ser extrovertido y buen comunicador, Pilar? Pues es importantísimo, porque si eres tienes que ser buen comunicador y buen receptor de información. Saberte enterar y que te interese lo de tu alrededor, porque todas las cosas están relacionadas unas con otras. Y te cierras muchas puertas y dices, a mí esto no me interesa. Exacto. Porque no sabes lo que va a venir detrás. Bueno, yo con lo único que no lo hago es con el fútbol y los deportes, que la verdad que estoy muy alejada de todo ese tema. Ahí sí que has cortado, ¿no? Ahí sí que he cortado, pero bueno. En lo demás hay que saber relacionar. Quizá es, pero vamos, no puede uno llegar tampoco a todo. Claro, o sea, es que es una cosa. Pues Pilar, muchísimas gracias por haber estado en 8 Televisión y la Fundación Puerta de América. Nos has ilustrado mucho a nuestros televidentes y tienes las puertas abiertas de nosotros, de 8 Televisión y de Jerez, para cuando quieras. Bueno, pues muchísimas gracias. Me encantaría volver. Amigos de 8 Televisión, hemos tenido a Pilar González de Gregorio y Álvarez de Toledo y nos ha hablado un poquito, mucho de sus cosas, de Sanlúcar y de la historia patrimonial y documental de nuestra comarca. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Sigan con los libros de historia cercanos, aficiónense a leer nuestras cosas, a saber de nuestras gentes, a escuchar esta música que les proponemos y a ver imágenes también de lo que nos rodea. Muchas gracias y buenas tardes. Hasta luego, amigos. Jungle with danger everywhere. One old cat, a dirty rat, does things that just ain't fair. Now here's the king of the swingers. At least he used to be. He thinks it's cool to play the fool and mess with you and me. Look out, ladies, dolls, watch out. He'll eat you up and spit you out. He's Bunga Bunga, the king of fun. Big bad boss, the son of a gun. Take it, kitten, broads beware. He'll break your heart with time to spare. Bunga Bunga, the king of sin. He won't give up, he won't give in. Just a page in a Bunga book of his life. Look out, look out, beware, beware. Watch out, watch out. Take care, take care. Would you like a drink? Do you have the time? What do you think? Your place or mine? Wait a minute, it's more. The law of the jungle is a law of his design. A smooth operator, he breaks the rules most every time. Slimy like a snake, he slides around the scene. His big gorilla bodyguard, his jungle limousine. Look out, ladies, dolls, watch out. He'll eat you up and spit you out. He's a Bunga Bunga, the king of fun. The son of a gun. Take it, kittens, broad beware. He'll break your heart with time to spare. He's Bunga Bunga, the king of sin. He won't give up, he won't give in. Just a page in the Bunga book of his life. Oh yeah, just a page in the Bunga book of his life. He roars like a lion, but he's just a pussycat. He's strong like an elephant, but he's just a dirty rat. Look out, ladies, dolls, watch out. He'll eat you up and spit you out. He's